Marcus solo necesita algo de tiempo para volver a levantarse. La voz de mi madre crepitó por el teléfono, con ese tono empapado de las mismas excusas que ha usado para mi hermano desde la preparatoria. Está pasando por un mal momento. ¿Sabes lo duro que ha sido desde que perdió su trabajo? Yo estaba de pie en mi sala destrozada, observando los daños. Mi nombre es Emma, y a mis 32 años estaba contemplando las secuelas de lo que mi madre insistía en llamar solo un malentendido. Mi hermano se había metido a mi casa mientras yo estaba en el trabajo, dejando el caos a su paso. Los cajones estaban abiertos, con su contenido esparcido por el suelo. Mi laptop había desaparecido, junto con el dinero de emergencia que guardaba en mi escritorio. Incluso la caja de joyas de mi abuela estaba vacía. Generaciones de reliquias familiares, desaparecidas. Un mal momento no justifica meterse a robar, dije, con la voz más firme de lo que me sentía por dentro. Se llevó todo lo de valor, incluyendo las joyas de la abuela. Ay, hija, no puedes estar segura de que fue Marcus, respondió, minimizando mi acusación. Tal vez fue un ladrón cualquiera. ¿Ya llamaste a la policía? Casi solté una risa irónica. Por supuesto que sabía que había sido Marcus. El timbre inteligente que instalé el mes pasado había grabado todo, su forma tan familiar de caminar cuando se acercó a mi puerta. La manera en que miró alrededor antes de usar la llave de repuesto que robó de la casa de mamá, y su sonrisita satisfecha al irse 2 horas después con bolsas llenas de mis cosas. No, mamá. Aún no llamo a la policía, respondí, eligiendo bien mis palabras. Quise hablar contigo primero. Bien, suspiró aliviada. Podemos resolver esto en familia. Estoy segura de que Marcus lo puede explicar todo. Ven a cenar esta noche. Él va a estar aquí y podremos aclararlo. Acepté, colgando antes de que pudiera comenzar otra defensa de mi hermano menor, el niño de oro, el que nunca hacía nada malo, incluso cuando las pruebas estaban literalmente en video. Marcus siempre había sido así, tomando lo que quería sin importarle las consecuencias. Cuando éramos niños, me robaba la mesada y mamá decía que debía compartir con mi hermano. En la prepa, tomaba mi coche sin permiso, lo devolvía sin gasolina o con un golpe en la defensa. Solo está siendo un adolescente, decía papá encogiéndose de hombros. Pero ya no éramos niños. Yo había trabajado duro por todo lo que tenía en mi casa, construyendo una carrera exitosa mientras Marcus brincaba de trabajo en trabajo, renunciando cada vez que se sentía estresado o poco valorado. Saqué mi celular y volví a ver las grabaciones del timbre. Ahí estaba, clarísimo, entrando a las 10:43 de la mañana. La cámara lo captó haciendo varios viajes, sacando bolsas con mis pertenencias. El último clip lo mostraba cargando todo en su viejo Civic, deteniéndose solo para hacer un saludo burlón hacia mi puerta, y sin saberlo, hacia mi cámara. Abrí mi laptop de respaldo que guardo en la oficina y entré a mi almacenamiento en la nube. Cada clip estaba respaldado, junto con las grabaciones de las cámaras interiores donde se le veía revisando meticulosamente toda la casa. La última tenía hora de las 12:52 del mediodía, apenas 2 horas antes de que yo llegara temprano del trabajo con migraña. Mi celular vibró con un mensaje de Marcus. Oye, hermanita, escuché que hubo problemas en tu casa. Qué pena, ¿necesitas ayuda para limpiar? La audacia me hizo hervir la sangre. Otro mensaje llegó enseguida. Por cierto, ¿podrías prestarme algo de dinero? Solo hasta que me recupere. Ya sabes, los tiempos están difíciles. No respondí. En lugar de eso, pasé la siguiente hora documentando todo lo que faltaba, tomando fotos de los daños y haciendo copias de las grabaciones. Años de excusar a Marcus me habían enseñado a estar preparada. A las 6:30 de la tarde, estacioné en la entrada de casa de mis papás. Era noche de asado de mamá, su receta estrella, cuando intentaba suavizar cualquier conflicto familiar con comida reconfortante, y negación voluntaria. El coche de Marcus ya estaba ahí, y a través de la ventana lo vi gesticulando con entusiasmo, probablemente contando alguna historia sobre su nuevo proyecto o su próxima gran idea de negocio. Tomé mi tableta del asiento del copiloto, enderecé los hombros y entré. El aroma familiar de asado, y de negación, llenaba el aire. Emma. Mamá corrió a abrazarme. Me alegra tanto que hayas venido. Marcus justo nos estaba contando sobre una oportunidad increíble que encontró, una startup con mucho potencial, dijo mamá con entusiasmo. Crucé miradas con mi hermano desde el otro extremo del comedor.
Tenía la misma expresión engreída que llevaba en el video del timbre, confiado en su inmunidad ante las consecuencias. Mamá me condujo hasta el comedor, donde papá estaba sentado en silencio, evitando el contacto visual. Hacía mucho que él había dejado de intentar controlar a Marcus, prefiriendo la paz a la responsabilidad. Así que, dijo Marcus, sirviéndose una porción generosa de asado, escuché que tuviste problemas con un allanamiento, hermanita. Qué pena lo de las joyas de la abuela. Debieron ser profesionales, ¿no? Mamá me lanzó una mirada de advertencia, rogando en silencio por armonía. Pero al ver a mi hermano sentado ahí, usando lo que parecía un reloj de diseñador nuevo, probablemente comprado con mi fondo de emergencia robado, supe que esta noche sería diferente. Puse mi tableta sobre la mesa, acomodándola para que todos pudieran ver la pantalla. De hecho, Marcus, dije con voz firme y controlada, tengo unas grabaciones de seguridad muy interesantes que quiero compartir con la familia. Tal vez puedas ayudarme a identificar al ladrón. El color se le fue del rostro cuando alcancé la tableta. El tenedor de mamá chocó contra su plato, y papá de pronto encontró su asado fascinante. El juego estaba a punto de cambiar, y por primera vez, Marcus no sería quien dictara las reglas. El silencio en el comedor era ensordecedor mientras presionaba play en la tableta. Las imágenes nítidas mostraban a Marcus acercándose a mi puerta, mirando sobre su hombro antes de usar la llave robada. Y no es lo que parece, balbuceó Marcus, con el tenedor congelado a medio camino de su boca. Solo estaba revisando la casa, siendo un hermano preocupado. ¿Y en serio? Deslicé al siguiente clip. ¿Por eso estás cargando mi laptop? Y la caja de joyas de la abuela. Las manos de mamá temblaban mientras bajaba su vaso de agua. Gemma, cariño, quizá deberíamos hablar de esto en privado. No, mamá. Vamos a verlo en familia, como siempre hemos hecho con todo lo relacionado a Marcos en familia. Dejé que el veneno se filtrara en mi voz. Después de todo, eso es lo que tú querías, ¿no? El video siguió mostrando a Marcus haciendo viaje tras viaje, cargando meticulosamente mis pertenencias a su coche. Las cámaras interiores lo captaron revolviendo mis cajones, guardándose el dinero de emergencia de mi escritorio, incluso comiéndose un sándwich de mi refrigerador. Apágalo, dijo papá finalmente, con la voz baja. ¿Ya vimos suficiente? Y desafié. Porque durante años se ha negado a ver nada cuando se trata de Marcus. Cada vez que roba, miente o destruye algo, siempre hay una excusa. Está estresado, está pasando por un mal momento, necesita ayuda. ¿Y saben qué? Yo necesitaba ayuda hoy, cuando llegué a mi casa y estaba hecha un desastre. Pero en lugar de apoyo, recibí más excusas. Marcus se echó hacia atrás en su silla, que rechinó contra el piso. Esto es ridículo. Sí, tomé algunas cosas prestadas. Iba a regresarlas. Tú siempre lo has tenido todo fácil, Emma, trabajo perfecto, casa perfecta, vida perfecta. Mientras yo apenas intento sobrevivir. ¿Fácil? Me levanté, igualando su postura. Trabajé en 2 empleos durante la universidad mientras tú solo fiesteabas y abandonabas. Ahorré durante años para comprar mi casa mientras tú vivías sin pagar renta con mamá y papá. Todo lo que robaste hoy, Marcus, yo lo gané con esfuerzo. La voz de papá sonó tranquila pero firme. ¿Dónde están las cosas de tu hermana? Ya vendí la mayoría, se encogió de hombros, dejando caer toda apariencia. Tenía unas deudas que pagar. Pero bueno, Emma puede comprar cosas nuevas, ¿no? Ella tiene dinero. Mamá rompió en llanto. Pero por primera vez, no corrió a consolar a Marcos. ¿Las joyas? Susurró. Las joyas de tu abuela. Dime que no vendiste eso también. El silencio de Marcus fue suficiente respuesta. Saqué mi celular y le mostré los mensajes que me había enviado pidiéndome dinero. No solo me robó, sino que tuvo el descaro de pedirme más, pensando que yo no sabría lo que hizo. ¿No entiendes?, empezó Marcus. No, hijo, lo interrumpió papá. Los que no entendíamos éramos nosotros. Llevamos años poniéndote excusas. ¿Y ahora qué? Soltó Marcus con desprecio. ¿Van a llamar a la policía? ¿Van a entregar a su propio hijo? De hecho, dije sacando una carpeta, ya presenté el reporte. Solo están esperando mi confirmación para proceder con los cargos. Quise darte una oportunidad para hacer lo correcto.
No te atreverías, me desafió. Del mismo modo que tú no te atreverías a meterte a mi casa y robar todo lo de valor, repliqué. Esos días ya se acabaron, Marcus. Así que esto es lo que va a pasar. Tienes 24 horas para devolver todo lo que no hayas vendido y pagar por lo que sí, o presentaré los cargos. La policía ya tiene copias de este video. Mamá intentó protestar, pero papá puso su mano sobre la de ella. Gemma tiene razón, dijo con firmeza. Esto termina hoy. Marcus miró alrededor de la mesa, dándose cuenta por primera vez de que sus tácticas de siempre no funcionarían. Su rostro se torció de ira mientras se levantaba. Está bien, escupió. Recuperaré tus cosas. Pero no esperes que olvide esta traición. La familia se supone que debe ayudarse. Ah, no, Marcus, respondí con calma. La familia se supone que debe amarse y respetarse. Tú no has hecho ninguna de las dos. Salió furioso, azotando la puerta tras de sí. Mamá volvió a romper en llanto, y papá parecía años más viejo que al inicio de la cena. Sé que esto es difícil, dije recogiendo mis cosas. Pero era necesario. Los quiero, pero no volveré a ser la víctima de Marcus. Mientras conducía de regreso a casa esa noche, mi celular vibró con mensajes de Marcus, alternando entre amenazas y súplicas. Ignoré todos. El sistema de seguridad me alertó que había pasado 2 veces frente a mi casa, pero las nuevas cerraduras y cámaras adicionales me dieron tranquilidad. El mañana traería lo que tuviera que traer. O Marcus hacía lo correcto por una vez, o enfrentaría las consecuencias de sus actos. De cualquier forma, yo había terminado de jugar con las viejas reglas. La dinámica familiar había cambiado, y ya no había vuelta atrás. La pelota estaba en la cancha de Marcus ahora, y por primera vez en su vida, su encanto y sus excusas no serían suficientes para salvarlo. A la mañana siguiente, a las 6 de la mañana, el timbre inteligente me alertó. Marcus estaba en mi porche, desaliñado y cargando varias bolsas. Se había ido su típica arrogancia, reemplazada por la mirada desesperada de alguien que finalmente tocó fondo. La mayoría de tus cosas están aquí, dijo cuando abrí la puerta, dejando la cadena de seguridad puesta. Las joyas, no puedo recuperarlas. El tipo al que se las vendí ya no contesta mis llamadas. Noté que traía la misma ropa de la cena, sin su reloj de diseñador y visiblemente agotado. Y el dinero, sacó un sobre. No es todo. Vacié mis ahorros, vendí mi reloj y mi celular. Puedo darte el resto en pagos. No más pagos ni promesas. Marcus, ¿dónde está lo demás? Se pasó una mano por el cabello, un gesto tan parecido al de nuestra infancia que por un momento casi sentí lástima por él. Casi. Hablé con papá anoche, dijo en voz baja. Va a vender mi coche para cubrir la diferencia. Dijo que ya era hora de que enfrentara consecuencias reales. Cerré la puerta, quité la cadena y la abrí por completo. Trae todo adentro. Vamos a hacer un inventario juntos. Durante la siguiente hora catalogamos cada objeto, mi laptop un poco rayada pero funcionando, libros, electrónicos, incluso los portarretratos vacíos de los que había sacado las fotos. Cada artículo que devolvía parecía desinflarlo un poco más, arrancándole capas de su viejo sentido de derecho. Las joyas, dije finalmente, eran de nuestra abuela. No era solo por su valor monetario. Lo sé, susurró. Y por primera vez en años escuché verdadero remordimiento en su voz. Encontré esto en mi coche, sacó un pequeño relicario de oro, la única pieza de la colección de la abuela que creía perdida para siempre. Se había caído bajo el asiento. Mis manos temblaron al tomarlo. Dentro seguía la diminuta foto de la abuela, joven y sonriendo a un futuro que no podía ver. Papá tiene razón, continuó Marcus. He sido horrible con todos, pero sobre todo contigo. Siempre me decía a mí mismo que tú podías ayudarme, que me lo debías porque eras más exitosa. Pero en realidad yo soy quien te debe a ti. Sí, así es, asentí, negándome a dejar que la emoción suavizara este momento. Y no solo dinero. Él asintió, sacando otro sobre. Esto es de papá. El pago por todo lo que vendí. Y esto, me entregó una hoja doblada, es mi confesión firmada. Papá dijo que debía dártela, por si algún día recaigo. Tomé ambos artículos, sorprendida por la minuciosidad de mi padre. ¿Y ahora qué? ¿Ahora?
Marcus miró alrededor de mi sala, el escenario de su crimen apenas un día antes. Ahora voy a buscar ayuda. De verdad. Papá encontró un terapeuta especializado en adicción y problemas de ego. Tengo cita esta tarde. Y también, empiezo un nuevo trabajo el lunes. No una startup ni un esquema de hacerme rico rápido. Solo trabajo honesto, en la constructora de un amigo de papá. ¿Y dónde vas a vivir? Me mudaré a un departamento compartido. Papá pagará solo el primer mes de renta, pero nada más. Dijo que será el último apoyo que reciba de ellos, a menos que sea para terapia o educación. Me senté, sintiendo el peso de años de drama familiar comenzar, por fin, a moverse. No voy a retirar el reporte policial, dije con firmeza. Se va a quedar archivado. Lo sé. Papá dijo lo mismo. Dijo que necesitaba, ¿cómo lo llamó? Una espada de Damocles colgando sobre mi cabeza. Por primera vez desde que todo esto empezó, sonreí levemente. Llevaba años esperando poder usar esa referencia. Marcus intentó sonreír débilmente, pero enseguida volvió a ponerse serio. Sé que un lo siento no basta, Emma, pero, lo siento. Por lo de ayer. Por todos estos años. Por ser el hermano en quien no podías confiar. Me puse de pie, recogiendo los sobres y la documentación. Tienes razón. Lo siento no basta. La confianza se gana, Marcus. Tal vez algún día la recuperes. Él asintió, dirigiéndose a la puerta. En el umbral se detuvo y se volvió hacia mí. Y el relicario, la abuela te lo dio cuando terminaste la universidad. Dijo que tú eras quien continuaba con su fuerza. Nunca entendí lo que quiso decir, hasta ahora. Cuando se fue, me quedé sentada en mi sala restaurada, sosteniendo el relicario. La casa se sentía distinta. No por lo que había sido devuelto, sino por lo que había salido a la luz, la nueva firmeza de mis padres, los primeros pasos de Marcus hacia un cambio real, y mi propia postura inquebrantable. Mi celular vibró con un mensaje de mamá. Tu padre y yo lo sentimos mucho, hija. Por todo, ¿podemos ir a verte más tarde? Esta vez sin excusas, solo disculpas que debimos darte hace años. Respondí con un simple sí, y añadí una foto del relicario. Su respuesta llegó rápido. Ella estaría tan orgullosa de ti. Todos lo estamos, aunque se nos haya olvidado demostrarlo. Miré a mi alrededor. Mi casa estaba restaurada, pero para siempre cambiada. Las cámaras de seguridad seguirían ahí. El reporte policial seguiría archivado. Y los límites, firmes. Pero tal vez, solo tal vez, de entre las cenizas de la confianza rota y la permisividad, algo más fuerte pudiera crecer. No perdón, aún no. Pero sí posibilidad. Y por ahora, eso era suficiente.